Que Dios les bendiga en este día del Señor, día de nuestro Señor. Sabemos, hermanos, que existen dos caminos: el camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición, y el camino angosto, que es el que lleva a la salvación. Existen dos amos, dos señores: nuestro Señor Jesucristo, y el otro es Satanás. Existen dos reinos también: el reino de las tinieblas y el reino de luz. Nuestro Señor, hermanos, es Jesucristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Rey. Es al que nosotros servimos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ahora, muchos dicen, y decimos nosotros también, Jesús es el Señor. Pero ¿qué significa que Jesucristo sea nuestro Señor? ¿Qué cosas en nuestra vida se ven afectadas por esta verdad que dice la palabra de Dios? Jesucristo es el Señor. Cuando decimos eso, hermanos, vemos que nosotros ya no hacemos nuestra propia voluntad, sino hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Dios. Cuando uno vive sin Cristo, hermanos, ¿qué es lo que hace? Hace lo que le da la gana, ¿verdad? Lo que le venga en gana. Si está en el mundo, hace las cosas malas del mundo, sin importar si es algo malo que le hace daño a nuestro prójimo, sin importar si es contrario a la palabra de Dios. Pero cuando uno se acerca al Señor, se entrega al Señor, está ante su Rey, ante su majestad, ¿verdad?, ante su Señor, deja de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de su Señor, que es Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leerlo, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Estas personas que escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que estaban allá en Jerusalén, que muchas de ellas participaron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al oír el Evangelio por medio del apóstol Pedro y de los otros apóstoles, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón, les dolía el corazón, ellos ya no estaban a gusto, ellos ya se habían dado cuenta que habían hecho su propia voluntad mucho tiempo, que habían pecado contra Dios.
En el libro de Isaías, capítulo 53, Isaías 53, versículo 6, dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice la palabra de Dios, y así pasa, hermanos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Romanos 3:12 dice también: Romanos 3:12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando nosotros estábamos como esas personas, ¿verdad?, que hacían lo que les daba la gana, estábamos descarriados, ¿no? Nos habíamos desviado de hacer la voluntad de Dios. Pero como esos hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, escucharon el Evangelio. Ellos escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, supieron quién era nuestro Señor Jesucristo, lo que habían hecho con el Hijo de Dios. Y ellos supieron que este es el Señor. Entonces comprendieron, ¿verdad? Les dolía el corazón la importancia de rendir su voluntad al Señor. Ellos dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Querían solucionar todo lo malo que habían hecho en su vida. La respuesta del apóstol Pedro, hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 38. La respuesta del apóstol Pedro fue muy clara. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de corazón, un cambio de voluntad. Ellos estaban haciendo la voluntad de Satanás, de su otro amo, la voluntad del amo de las tinieblas. Estaban en ese reino de las tinieblas. Y ahora se dieron cuenta que el verdadero Señor es Jesucristo. Y ellos quieren cambiar, hermanos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, le dice Pedro. Que hagan ese cambio de corazón. Dejar de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. El arrepentimiento, hermanos, un cambio de voluntad. Este hijo no quería ir, pero después se arrepintió. Hubo un cambio en su corazón, en su mente, y ahora sí fue. El bautismo fue necesario para el perdón de sus pecados, de estas personas y de todos nosotros, para el perdón de la desobediencia a Dios, por no hacer la voluntad de Dios.
¿Y qué hicieron estos hombres, hermano? Estos hombres que escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dijeron, ¿verdad? Les preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo muy claramente, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Cómo respondieron a los apóstoles? ¿Cómo respondieron a estas palabras? En el versículo 41 del libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a ver lo que estos hombres hicieron. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, la palabra del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ellos recibieron esta palabra y fueron bautizados. 3,000 personas, hermano. Una cantidad enorme. 3,000 personas comprendieron, dejaron de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Se bautizaron para el perdón de los pecados. Ellos hicieron la voluntad del Señor. Lo que su Señor les mandó, ellos hicieron, hermanos. Sin titubeo, ¿verdad? Sin esperarse un poco de tiempo más. Ese mismo día, 3,000 personas obedecieron al Evangelio. Creyeron, se arrepintieron, confesaron a Cristo y se bautizaron para el perdón de los pecados. Era lo que tenían que hacer. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, que lo acababan de recibir, les dijeron lo que tenían que hacer. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Ahora, estas personas rindieron su voluntad al Señor. Estas personas fueron salvos. Y desde ese día, hermanos, que obedecieron al Evangelio, que fueron salvos, empezaron a hacer la voluntad de Dios, empezaron a predicar el Evangelio también, a convivir con los hermanos, y permanecían en el reino de Cristo. Ellos fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ya no hacían su propia voluntad. Ya no hacían las cosas malas que ellos hacían. Ahora estaban haciendo la voluntad de Dios. Lo que el Señor les mandaba. Lo que su Señor, su Rey, les mandaba. Ahora ya no tenían más opciones más que hacer la voluntad de su Señor. No hay otra alternativa. Ellos estaban en el cuerpo de Cristo, como nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Y Cristo es nuestra cabeza. Él dirige a su cuerpo. No hay otra cabeza para hacer algo diferente a lo que Cristo nos manda. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Nosotros hacemos lo que Él nos manda. Imagínense un cuerpo con dos cabezas. ¿Qué iba a hacer el cuerpo? ¿Cómo iba a responder los miembros del cuerpo? ¿A cuál cabeza iba a responder? Iba a ser algo difícil para el cuerpo coordinarse, ¿verdad? Así muchas iglesias, sectas, tienen dos cabezas, dicen. Y no hayan a cuál obedecer. La iglesia de Cristo tiene solamente una cabeza.
en el cielo y en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Es la única cabeza y nosotros somos los que obedecemos, los miembros, a Cristo. En el libro de los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer, hermanos, 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y hoy en día se ve, ¿verdad?, muchas divisiones, aún en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque unos quieren hacer la voluntad de los hombres y otros queremos hacer la voluntad de nuestro Señor. Muchos quieren hacer cosas que no están en la palabra de Dios y eso causa división. Por eso debemos de hacer siempre lo que el Señor nos mande, nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. Nosotros vamos a hacer lo que Él diga en su palabra, lo que Él ya nos mandó en su palabra. No vamos a traer nosotros cosas diferentes a la palabra de Dios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Dios quiere la unidad en sus hijos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto se logra solamente haciendo la voluntad del Señor. Religiosamente, todo lo que el Señor manda en su palabra. Le informaban al apóstol Pablo, ¿verdad?, de estos hermanos, que hay entre vosotros contiendas. Y el apóstol Pablo, luego, hace esta carta a los hermanos en Corintios para resolver eso. Al ver que hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que estén unidos como quiere el Señor. Rápidamente el apóstol Pablo hace esta carta. En cuanto recibe esa noticia, y es algo muy importante, es algo que Dios quiere, hermano, que no haya divisiones. Y eso solamente respetando la palabra de Dios, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, haciendo su voluntad. El cristiano hace la voluntad de Dios, aunque le cueste, ¿verdad? Aunque le cueste a veces el alimento, a veces el vestido, el techo, y a veces aún su propia vida. Hay hermanos predicadores que han sido amenazados de muerte por predicar el Evangelio, hermano. Pero esos hermanos hacen la voluntad de su Señor. Hay hermanos que pasan por problemas económicos porque entregan su vida a predicar el Evangelio y andan siempre predicando el Evangelio. A veces sin salario, ¿verdad? A veces sin una ayuda de otros hermanos. Ellos se dedican 100% a predicar el Evangelio. Entonces, el Señor Jesucristo es Señor de nuestra voluntad y es Señor también de nuestro tiempo. Por eso estamos aquí hoy, hermanos, reunidos en este tiempo que es del Señor, porque es de Él, no es de nosotros, hermanos. Son las cosas de Dios, son las cosas importantes. Hechos capítulo 2, versículo 42.
Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas 3,000 personas que obedecieron al Evangelio, ahora estaban juntos y su tiempo era del Señor. Dice, y perseveraban. Ahí estaban, hermanos, dedicando su tiempo a la iglesia, al Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos estaban ahí, hermano, dedicando su tiempo, permaneciendo en las cosas de Dios. Y ellos invertían su tiempo en hacer la voluntad de Dios. Estaban aprendiendo, practicando la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice el versículo 46 y 47, vean cómo usaban su tiempo ellos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban ahí, hermano, perseverando, unánimes, dice, cada día, todos los días, hermanos, dedicaban tiempo a Dios. Ahora ellos sabían que su tiempo era de su Señor. No faltaban, hermanos, a las reuniones de la iglesia. Nosotros nos reunimos el día domingo para tomar de la cena, la Santa Cena, para ofrendar, las oraciones, para alabar, para cantar a nuestro Dios. Y lo hacemos en este tiempo de pandemia solamente una hora. Y esa hora es preciosa para nosotros porque es una hora dedicada a Dios. El día tiene 24 horas y solamente una hora dedicamos a Dios y hacemos nuestro esfuerzo para estar aquí. Nuestros hermanos vienen de lejos, vienen de un campo que queda lejos y peligrando aún su vida por la violencia que hay para aquellos lados, ¿verdad? Ellos vienen a reunirse con nosotros porque saben lo importante que es, hermanos, hacer la voluntad de Dios, adorar a nuestro Dios. Y en una hora es importantísima y es el tiempo de nuestro Señor. Nos reunimos también entre semanas virtualmente por medio del Zoom. Una hora, hermano, que es muy poco. Por eso debe ser muy valioso para nosotros estar en esas reuniones. A veces se trabaja, ¿verdad? A veces hay enfermedad o algo, no se puede. Pero cuando se puede, hermanos, nosotros lo hacemos de corazón. Porque es para nuestro Señor, no es para nosotros, es para nuestro Señor. El cristiano que dedica su tiempo al Señor busca siempre el tiempo necesario para leer la palabra de Dios, para estudiarla, para escudriñarla, para aprender la sana doctrina, hermano. Y yo sé que así son mis hermanos. Ellos escudriñan en su tiempo libre la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad?, con el tiempo. Pero recordemos que nuestro tiempo es de Dios, es del Señor. Dedicamos tiempo también a trabajar en la obra del Señor. Leemos ahí cómo hacían los primeros cristianos, Hechos capítulo 5, 42. Hechos 5, 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo hacían estos hermanitos?
todos los días, hermanos, ahí en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tenemos el ejemplo de estos hermanos, cómo dedicaban su voluntad, su tiempo al Señor. Así debemos hacer nosotros, hermanos. Una pregunta: ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Mucho tiempo a veces al trabajo, mucho tiempo a veces a los deportes, muchos tiempos a los videojuegos, mucho tiempo a otras cosas, ¿verdad? Y a veces muy poco tiempo para nuestro Señor, para las cosas de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Dedicar tiempo a nuestro Señor. También nuestro Señor Jesucristo es Señor de nuestros bienes, de todo lo que tenemos, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad? No, pues que esas cosas pasaron en aquel tiempo, que había muchas necesidades y por eso hacían todo aquello. Pero no, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz aún para nuestro tiempo y debe ser algo que se debe practicar hoy en día también. Practicamos la cena del Señor, ¿verdad? Practicamos la ofrenda, las oraciones. ¿Por qué no practicar también lo que hacían nuestros primeros hermanos? Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vean, hermanos, esto es amor del Señor. Ellos sabían que todo lo que tenían era de su Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. A veces decimos nosotros, ¿verdad?, qué difícil es desprendernos de algo para dárselo a alguien. Pero estos hermanos sabían lo que el Señor había enseñado, que más bienaventurado es dar sin esperar nada a cambio, sin recibir nada a cambio. Muchos hermanos tenían sus propiedades, eran ricos, las vendían y le daban a los hermanos necesitados. Hoy en día también muchos hermanos tienen propiedades, muchos hermanos tienen dinero y ayudan a los demás hermanos. Muchos hermanos trabajan y ayudan a los demás. Muchos lo hacen a través de la ofrenda, ¿verdad? Pero muchos personalmente ayudan a más hermanos, porque saben que sus bienes no son de ellos, que sus bienes son del Señor. Hechos 4:32 nos dice, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común, hermano. Dice Lucas 14:33. Ellos sabían, conocían las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Somos nosotros discípulos
de Jesucristo? ¿Somos nosotros cristianos? Es algo muy bonito, hermano, lo que nos enseñan los primeros cristianos a nosotros. Tenían todas las cosas en común. Y así son algunos hermanos, ¿verdad? Que se preocupan por otros hermanos y les ayudan. Verdaderamente son discípulos de Cristo. Así debemos ser nosotros también, hermano. Porque Jesús es nuestro Señor. Es el Señor de nuestra vida, de nuestra voluntad, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de nuestros bienes, porque Él nos da todo. Nos da todo y en abundancia, hermanos. Debemos reflexionar nosotros como cristianos. ¿Quién es nuestro Señor? Nuestro Señor Jesucristo, si decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, entonces, ¿de qué es nuestro Señor? ¿Qué afecta en nuestra vida? ¿Es Señor de nuestro tiempo? ¿Es Señor de nuestros bienes? ¿Señor de nuestra voluntad? Esta es, hermano, la lección de esta mañana. Decíamos, ¿verdad?, que hay dos caminos, hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de la luz admirable. Hay dos amos, hay el bien y el mal. Y al final de los tiempos, hermanos, en la eternidad, está el cielo eterno y está el castigo eterno. Que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor aquí en esta vida, para que estemos eternamente en el cielo con Él. De otra manera, si Jesús no es nuestro Señor, pues quiere decir que hay otro Señor. Y hay otro destino eterno, que es el castigo eterno, en el infierno, en el lago de fuego. Dejemos como estos hermanos, ¿verdad?, que conocieron la voluntad de Dios, que conocieron que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Por medio del Evangelio, ellos supieron que estaban en pecado, que Jesús no era su Señor. Y ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, la salvación de su alma. Si alguien esta mañana quiere obedecer a la palabra del Señor, lo puede hacer. Dijo el eunuco, también, que recibió el Evangelio, ¿verdad? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dijo, ¿verdad?, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó. Lo sumergió en el agua para el perdón de sus pecados. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el eunuco siguió gozoso su camino. Hay gozo, hermanos, al obedecer el Evangelio. Hay gozo al saber que ahora Jesús es su Señor. Al saber que ahora sí está haciendo la voluntad de su Señor. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.